Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a esta página web de Mensaje de Amor para Salvación. Para todos ustedes, para todos nosotros, una muy bienvenida, un feliz día hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Bienvenidos al programa de ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le habla desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté, para edificarnos con la palabra, para seguir perseverando en la doctrina de Cristo, para seguir creciendo, aprendiendo de la voluntad del Señor. Estamos estudiando el tema de la cristología, estamos hablando acerca de unos eventos que comienzan por la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del cual ellos sabían de que usted y yo íbamos a pecar, nuestros padres iban a pecar, y que por eso se hizo un plan majestuoso, un plan grandioso, un plan demasiado hermoso. Y ese plan, estamos hablando del plan de redención, el plan de salvación. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo y gracias al Espíritu Santo es que tenemos tanto valor para ellos de que han diseñado ese plan para que usted y yo no vayamos al infierno. Entonces, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de la cristología. Estamos hablando de los eventos pasados acerca de que Cristo, como Dios, como el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad, tanto en el cielo y en la tierra, pero también estamos hablando de la soberanía, que debe ser glorificado, exaltado, porque fue sentado o se está sentado a la diestra del trono de Dios. Está allí y como sentado en la diestra del Padre tiene autoridad y también hace unos trabajos muy interesantes para el cristiano y la cristiana. Entonces vamos a estar en esta tarde, vamos a hacer una oración. Después de la oración voy a colocar un canto que monté acá, para que después sigamos adelante con este estudio de cristología. Si usted, como siempre lo he dicho, tiene una pregunta, alguna inquietud o algún comentario, entre al blog de Mensaje de Amor para Salvación. Allí puede escribirnos, allá puede informarnos, o puede ingresar a mi Facebook, me puede escribir allí acerca de su petición, acerca de su comentario, acerca de su día, y estudiamos a través del Facebook para que usted y yo podamos comunicarnos aún más, para conocernos más y para seguir adelante perseverando en la palabra de Dios. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por esta semana en la cual nos permite caminar, en el cual nos permite sus bendiciones espirituales, de tener fuerza, poder, de tener su palabra, de tener los frutos del Espíritu Santo, de aún estar en su iglesia, de aún poder agradarle, glorificarle. Gracias porque nos ayuda a hacer todo esto, gracias a su Hijo Cristo, gracias porque su Hijo Cristo vino acá al mundo para reconciliarnos con usted. Su Hijo Cristo vino acá, estuvo en este mundo como hombre, hablando de su voluntad, hablando de la palabra, hablando del evangelio que el hombre debe aceptar o que todos debemos aceptar para ser salvos. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias por su Hijo Cristo. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, porque gracias a ese sacrificio es que su iglesia ha existido y seguirá existiendo hasta la segunda venida de su Hijo Cristo, hasta el día del cual entregue su iglesia gloriosa y sin mancha a usted. Gracias a ese amor infinito es que ha permitido de que la iglesia exista, es que ha permitido de que las personas que estemos en este mundo podamos ingresar a ella, que conozcamos acerca de quién es la cabeza, sus características, para que conozcamos cuál es la iglesia que su Hijo Cristo ha establecido y no las iglesias que los hombres han establecido. Gracias porque su palabra nos muestra la iglesia de Cristo, su palabra nos muestra la iglesia de la cual la Biblia misma nos habla acerca de ese plan divino, hablando acerca de esas características. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por su amor infinito. Gracias por todos mis hermanos en el mundo entero, donde estén, donde estemos. Bendíganos, fortalezcanos, ayúdenos, que en lo que estemos haciendo, en el trabajo secular, en el hogar, en donde quiera que estemos yendo, ayudar un estudio, visitar un hermano, evangelizar, hacer cualquier actividad, cualquier trabajo, que todo sea para su gloria y para su honra, que lo hagamos como para usted, así como nos dice su palabra, y no para los hombres. Gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por esta emisora Mensaje de Amor para Salvación, porque a través de ella podemos edificarnos, podemos llegar a otras partes del mundo, podemos llegar a muchos hermanos y hermanas, podemos llegar hasta amigos y amigas que de pronto no conocemos personalmente, pero sí nos pueden conocer a través del audio, a través de la emisora, y que podemos ayudarles
y ayudarnos los unos a los otros para conocer de su palabra, conocer del Evangelio y poder ser cristianos y cristianas, ser salvos, que es lo que usted ha querido, y por eso su Hijo Cristo pues ha venido a este mundo. Gracias por nuestros amigos que ingresan allí para ser edificados. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. Gracias por nuestros hermanos que administran la página. El hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo Farí, el hermano María José Mendieta, todos los que están allí administrando esta página. Muchas gracias, porque siempre es bueno saber de que hay hermanos allí, de que la administran, de que están pendientes de los estudios, que están pendientes allí, de que uno pueda transmitir sin preocupación, o sin problemas, o sin dificultades. Gracias por ellos, gracias por las familias de ellos. Bendígales mucho, ayúdenles en lo que ellos necesiten, en sus necesidades espirituales y en las materiales. Igualmente mire este siervo en las necesidades espirituales, para que me fortalezca, me moldee, me utilice mejor, y para que las necesidades materiales también de un sostenimiento puedan darse, para que pueda tener ese trabajo a tiempo completo que es mi deseo, y poder hacerlo acá en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, cualquier país que usted quiera llevarme. Gracias por esta página y gracias porque nos permite predicar el Evangelio. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Voy a colocar un canto y después del canto vamos a seguir con este tema, ¿ok? En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, vamos a seguir con este tema de la cristología, y quiero que miremos un último texto en el cual quedamos la clase pasada. Está en 1 de Pedro 4:11. Recuerde que estamos estudiando la palabra, la Biblia, mirando esos eventos de Cristo, mirando la importancia que tenemos para Dios cuando Jesucristo viene en carne, mostrándonos al Padre, mostrándonos a Dios, mostrándonos su amor infinito. Entonces, recuerde que siempre es importante de que usted tenga la Biblia, que usted pueda leerla, que no solamente escuche, sino que pueda leer, que pueda mirar con sus ojos. Ya gracias al Señor, no teníamos antes la palabra, pero gracias al Señor, gracias a Dios, ya usted y yo podemos tener la Biblia donde quiera que estemos. Para los hermanos que son estadounidenses, los hermanos que son italianos, los hermanos que son chinos, tienen la Biblia en su idioma para que ellos entiendan, para que ellos la lean, para que nosotros la leamos y así ser edificados. Por eso es importante tener la Biblia, porque es la revelación, una revelación de la cual no teníamos el privilegio, pero Dios ha querido que la conozcamos para ser salvos. Gracias a su amor, gracias a su voluntad, gracias a que Él permite esto. Les quiero invitarlos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Vaya allí con la Biblia, búsquese 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro habla allí acerca de una gloria y dice que sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. El punto es de que a Jesucristo, siendo el Rey, quien va a entregar la iglesia al Padre, debemos atribuirle o darle el honor que le corresponde a su soberanía. Porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque es Redentor, porque es nuestro Señor. De la exaltación a la diestra de Dios fue seguida por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vamos a mirar eso también, de que después de que Él ascendió, Él le dijo a sus discípulos de que fuesen a Jerusalén o que no se fuesen mejor de Jerusalén, porque ellos están allí. Cuando asciende Jesucristo están en Jerusalén y les dice que no se vayan de allí porque les va a venir la promesa del Espíritu Santo, esa promesa que es hablada ya en Juan capítulo 14, que después vamos a mirar eso. Entonces, Hechos capítulo 2, vamos a mirar allí, versículo 33, Hechos 2:33 nos está diciendo: Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está predicando Pedro, Simón, está predicando el apóstol Pedro a estas personas allí, 16 naciones que hay allí aproximadamente de muchas partes del mundo. Y el apóstol Pedro está haciendo la primera predicación después de que llega el Espíritu Santo, después de que Jesucristo asciende, después de que están orando con las mujeres, después de que escogen el otro apóstol y llega el Espíritu Santo sobre los 12 y ya está predicando Pedro a través del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, la exaltación a la diestra de Dios fue seguida por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es bien interesante lo que dice el versículo, recuerde, Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando de Cristo. Muchas personas hablan acerca de que en este capítulo o en el versículo 38, como algunas sectas, dice de que toda persona debe ser bautizada solamente en Cristo, por lo que dice este versículo y otros versículos. Pero cuando uno ve el capítulo 2 de Hechos, uno puede mirar allí que se habla de la deidad, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estamos tocando el Espíritu, más atrás estamos tocando el Padre y más adelante estamos tocando a Cristo, porque él mismo en Mateo 28 versículo 19 nos dice que bauticemos o que vayamos a ser discípulos bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa es la promesa del Espíritu Santo. Muchas personas hablan acerca del Espíritu Santo como un poder, como una fuerza. Muchas personas he visto por el Facebook videos que ponen como personas que son como bailando, danzando, como tirándose al suelo, como personas que no saben qué hacen allí, como cuando muestran como movimientos bruscos, como si estuviesen locos, como unos movimientos muy raros, como cuando le ponen la mano a una persona y que lo tiran al suelo, o que esa persona también está haciendo muchas cosas y que la gente pues se escandaliza y entonces hablan acerca del pastor y hablan acerca de que ese es el Espíritu Santo, pero lo que vemos acá es que el Espíritu Santo vino allí a los apóstoles y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo, predicar el Evangelio, no lo que vemos en este presente o en este siglo, de que la gente habla acerca del Espíritu Santo y la gente es como tirándose al suelo, se revuelca, se cogen del pelo y tantas cosas, y entonces la gente está como tirada al suelo y según lo que dice el pastor o según lo que dicen estas personas es que ese es el Espíritu Santo. Tristemente, pues uno ve que esas personas allí confían mucho en ese pastor. Tristemente uno ve de que estas personas allí tienen una fe sincera y una creencia sincera en este hombre que está engañando. Pero tristemente también hay que decir de que estas personas, si siguen a ese pastor o esa enseñanza y no lo que dice la Biblia y no a Cristo, pues van a ir al infierno. Entonces el punto es acá de que esa exaltación a Cristo, esa exaltación que estamos hablando de cristología, no estamos hablando de hombre, sino que estamos hablando de Cristo, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios, usted dice es una exaltación. Y recuerde que
La clase pasada hablamos de que el mismo Dios le exaltó en Filipenses 2, versículo 5 hasta el versículo 8. De la glorificación de Jesús debía preceder el don del Espíritu Santo. Vamos a mirar Juan 7:39. En el libro de Juan, usted puede ir a buscar allí, Juan capítulo 7, versículo 39, donde nos dice la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 39 dice: Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire el punto ahí, no había sido aún glorificado. Y lo que decía yo ahorita también en el capítulo 14, allí Juan capítulo 14, versículo 26 dice la Biblia, Juan 14, 26 nos dice la Biblia allí: mas el Consolador, dice, ¿quién es el Consolador? Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está el punto. La glorificación de Jesús debía antes preceder del don del Espíritu Santo. Allí miramos eso. Debía ser después de ser glorificado, después de su exaltación, fue exaltado, fue glorificado, después de la resurrección, después de lo que nos dice la Biblia. Allá en ese hecho de casi llegando a la fiesta de Pentecostés, porque Jesucristo estuvo 40 días también, y después de esos 40 días pasan 10 días más y se celebran lo que es la fiesta de Pentecostés. Pues por eso es que Jesús le explicó a María Magdalena que no había forma de que ella y los demás discípulos pretendieran que Él se quedara físicamente entre ellos desde ya. Juan 20:17, vamos a mirar ese texto también porque estamos hablando del Espíritu Santo, pero estamos hablando de que esto fue precedido para después de que Él fue exaltado. Juan capítulo 20, versículo 17. Mire lo que dice Juan 20, verso 17. Juan 20, verso 17, donde dice Jesús se aparece a María Magdalena. Dice la Biblia, Juan 20, 27. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. El versículo es interesante. El versículo nos está hablando allí, ahí en Juan 20, 17, donde nos dice el versículo anterior. Vamos a leer el versículo 15, donde dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, ahí reconoció María a Jesús, dice, Jesús le dijo: no me toques. El punto no era de que en esa parte física, no está hablando de una parte física. Cuando habla acerca de la parte física, o donde dice no me toques, dice: porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. El punto es de que esto era cuando Él ascendiera, esto era después de que Jesucristo iba a ascender al Padre. Entonces el punto es acerca de que Jesucristo acá ya había resucitado. Y no podemos hablar de que es que Jesucristo está allí en la cruz, donde Jesucristo va a ir a la cruz primeramente, como dice Juan 14, que nos dice que Él primero va a ir necesita entrar allí ante Dios para reconciliarnos con Él, cuando se habla de la crucifixión. Pero ya acá se habla de que Jesucristo está resucitado y está hablando a María. María le está allí reconociendo a Cristo, pero le dice que no lo tocara porque no había subido al Padre. O sea que se está hablando de esa gloria más intensa, o esa gloria más grande, era después de que subiera al Padre, era después de que ascendiera. Y el punto era por el Evangelio, el punto era por la salvación. El punto era de que Jesucristo está diciendo de que no necesitaba quedarse allí porque vino a cumplir un plan. Ese plan ya se había cumplido y ahora ya tocaba que fuese glorificado por los hombres, no en parte material como muchas personas lo hacen. En estos días pasados la gente hablaba mucho acerca, por ejemplo, de la cruz, utilizaban una crucecita, la quemaban, la gente iba a un lugar como iglesia católica, iban ante un sacerdote, hacían misa, hacían un ritual, cargaban
algunos muñecos de yeso, cargaban estatuas de yeso y hablaban acerca de que esto era algo muy predilecto para ellos. Por ejemplo, muchas personas tocan este material del yeso y creen en ese santo, oran por ese santo para que les haga un milagro y cosas así. Pero lo que muestra acá Jesucristo es que Él iba a estar en esa parte espíritu, ya no en esa parte material, porque ellos habían visto, María Magdalena había visto a Jesucristo. María Magdalena estaba cuando Jesucristo fue crucificado, estuvo ahí con María, la madre de Jesús, y con Juan, pero entonces le está diciendo de que iba a ser su gloria más grande, o que iba a ser glorificado ya en espíritu, como nos dice Juan 4 también. Juan 4, versículo 24, donde nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Ya se habla en espíritu, ya se habla. Este versículo 17 viene tocando mucho con ese versículo de Juan 4, 24. Estamos hablando de allí, de ese punto, el derramamiento. Era después de ese derramamiento del Espíritu Santo, para que ellos entendiesen todo lo que Jesucristo les había dicho. Y también esta mujer necesitaba entender esto, de que ya Jesucristo iba a ser glorificado a través del Evangelio, a través de la obediencia al Evangelio, a ese sacrificio. Entonces, si queremos glorificar a Dios, si queremos glorificar a Cristo, si queremos glorificar la crucifixión de Cristo, si queremos glorificar lo que Cristo es en la tierra, si queremos glorificar al Espíritu Santo, debemos obedecer el Evangelio, debemos perseverar en el Evangelio y debemos ser fieles en el Evangelio para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pues de lo contrario, el Espíritu Santo no vendría como el Consolador que intercede por ellos, ni como el que convence al mundo de pecado. Juan 16, 7, vamos a mirar eso también en el Evangelio nuevamente, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, está hablando Jesucristo acá, y les dice acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está el punto, ahí está la promesa del Consolador. Ahí está hablando de que el Espíritu Santo es una personalidad de la deidad. El Espíritu Santo entonces también hace una obra, hace un trabajo, y no es una fuerza. No es una fuerza como dicen las personas, sino que es una personalidad de la deidad de Dios. Entonces ahí se nos está mostrando ese punto. Necesitaba convencer al mundo del pecado, por eso fue enviado, también para recordarle a los discípulos las cosas que habían de predicar, hablando del Evangelio, acerca de lo que conocemos hoy en la Biblia, acerca de la revelación exacta que ya está, del Mateo hasta el Apocalipsis, esta revelación completa acerca de lo que los discípulos vieron en Cristo cuando estuvo con ellos aproximadamente 30-33 años, y también los 40 días que estuvo con ellos. Es toda la revelación completa que está cuando ellos estuvieron con Jesucristo. Y el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, entonces es la revelación que Dios da a través de Moisés, o es el Pentateuco que Dios da en los primeros 5 libros. Ahí está el punto. Que la exaltación a la diestra de Dios también fue seguida por la constante y perpetua intercesión de Jesús como sumo sacerdote a favor de los seres humanos. Romanos 8:34. El punto es que Jesucristo ahora en la diestra, Jesucristo allí sentado a la diestra del trono de Dios, entonces Él envió el Espíritu Santo para que todas las personas pudiésemos tener salvación, para que las personas conociéramos el Evangelio, porque los apóstoles eran los encargados de predicarlo, pero ellos también necesitaban recordar todo lo que han visto de Jesucristo. Y el punto es que también Jesucristo se convierte o es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo dice el libro de los Salmos, eso lo dice el libro de los Hebreos. Entonces el punto es que ya es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre. Vamos a mirar Romanos 8:34, donde nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 34. Quiero invitarles para que vaya allí, para que leamos ese texto. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice la Biblia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros.
Y Hebreos 7:25, Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice la Biblia, Hebreos 7, verso 25, vamos a buscar ese texto también, Hebreos 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el intercesor, intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, 1 Timoteo 5 dice eso. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo está a la diestra de Dios para interceder por los santos. Jesucristo es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, por el cual podemos entrar al lugar santísimo, gracias a Cristo, gracias a que Él se hizo hombre en carne y a través de sus sacrificios que nosotros podemos ir allí. Ya gracias a que Él está sentado a la diestra del trono de Dios podemos estar allí. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero cuando uno es invitado a una casa, a una fiesta, y es un invitado por un amigo, por una amiga, cierto que nos agrada que el amigo o la amiga esté allí, porque uno puede ir y si de pronto las otras personas no le conocen a uno, entonces el amigo dice, ese es el que yo invité, ese es el amigo o la amiga que yo invité para que viniera a mi fiesta. Porque muchas veces cuando uno está en una fiesta o uno va a un matrimonio, pero entonces no hay personas conocidas, no nos gusta como ir mucho porque no conocemos a las personas y de pronto allí si es por invitación o si es por una carta o siempre dan como una tarjeta de invitación. Si uno no tiene la tarjeta de invitación, porque muchas veces pues uno la pierde o porque a veces la lleva, pero no está la persona que le invitó a uno o no está la persona conocida allí, entonces uno como que no quiero como entrar, no quiero como ir porque no está persona quien dice, él lo conozco para que pueda ingresar, para que pueda entrar. Y sobre todo pues uno a veces quiere estar con esa persona que le invitó a uno para que esa persona le presente a sus amigos, a su familia, por ejemplo, si es el casado, si es el que se está casando, o si es la persona allí que está cumpliendo su año, o los 15, o cualquier tipo de fiesta que esté celebrando esa persona, pero siempre es bueno que cuando uno va o le hacen la invitación, pues siempre esté aquella persona que le hizo la invitación, porque a veces pues cuando uno va y la persona que le invitó no está, pues uno a veces no se relaciona mucho, o muchas veces pues uno va a conocer a una persona pero no le hacen como muy buena cara a uno porque pues no hay alguien que lo presente a uno, como que esta persona es como rara, ¿qué hace esta persona acá? Pero el punto es ese, dice la Biblia de que ya Cristo está allí ante la diestra del Padre y Él es el que está diciendo al Padre, este es hijo, este es por el que fui a la tierra, por los que fui a la tierra. Entonces ya gracias a Él es que somos adoptados, somos reconocidos por Dios como hijos, como hijas, gracias a ese sacrificio. Pero eso es gracias a que Cristo vino acá a la tierra y murió. Hebreos 7:25 nos dice entonces de que allí Él está perpetuamente, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ese perpetuamente es sin límite, ese perpetuamente es infinito. Dice, a los que por Él se acercan a Dios, o sea que podemos acercarnos a Dios gracias a Cristo, gracias al sacrificio. Dice viviendo, o sea que es eterno. Acá en esta palabra viviendo, siempre para interceder por ellos. Acá donde vemos la palabra viviendo es una palabra que es de eternidad, de que es Cristo eterno. Acá nos está recordando a ese Cristo desde el Antiguo Testamento que estuvo allí haciendo la creación con el Padre y con el Espíritu Santo, allí en Génesis 1, versículo 1 en adelante. Entonces nos está hablando de que Cristo es eterno, no solamente que Cristo vino en carne y que después de que murió, entonces ya Él no está, sino que dice que está eterno, porque Él es eterno en la eternidad. Y por eso vive por siempre para interceder. Entonces, esta intercesión sacerdotal es posible solamente por los oficios mismos de Cristo, por lo que Él hizo, por su obediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, vamos a mirar esos textos tan interesantes. Hebreos 4, versículo 14 al 16.
Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice por tanto, esa palabra por tanto es muy interesante porque dice por tanto, o sea, por lo que es, por lo que hizo, por lo que tiene. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios. ¿Quién es Cristo? Es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, por tanto, su divinidad completa se está hablando allí. Es una divinidad completa, por tanto, por lo que Él hizo, por lo que Él mostró acá en la tierra. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Estamos hablando de que Jesucristo mismo, esa palabra que traspasó los cielos, fue que descendió, fue que estuvo en el cielo y que descendió para poder nosotros como seres humanos llegar allí, al cielo. Entonces Él traspasó, bajó de allí. Recuerde que el apóstol Pablo también lo dice en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Él traspasó los cielos, igualmente bajó, pero ascendió igualmente, traspasó los cielos. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión? Según lo que nos dice el apóstol Pablo, quiero mirar ese versículo porque sí es muy interesante. Dice, el escritor de los Hebreos dice, Jesús el Hijo de Dios dice, tengamos nuestra profesión. O sea, por lo que hizo Jesucristo, tengamos esa profesión. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, dice allí, Efesios capítulo 4, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Versículo 1. Dice Efesios 4:1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo se presenta como siervo, como esclavo, como preso en el Señor. Dice que os ruega que anden o que andemos como es digno de la vocación, como es digno de la vocación, como fuimos llamados. Santos, fuimos llamados de allí, del mundo pecador, de las tinieblas. Dice, fuimos llamados por Cristo para ser trasladados del reino de Satanás al reino de Cristo. La vocación es la santidad, porque gracias a Cristo nos ha transformado, nos ha moldeado, nos ha santificado, nos ha sacado de la impureza, de allí de la esclavitud del pecado para trasladarnos a la santidad. Dice, por eso, como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con que fuimos llamados, con el Evangelio, a través de Jesucristo, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión? De ser santos. ¿Cuál es nuestra profesión? De ser hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra profesión? De ser discípulos de Cristo. ¿Cuál es nuestra profesión? De ser cristianos y cristianas. ¿Cuál es nuestra profesión? De seguir a Dios, de seguir a Cristo, el Espíritu Santo, por la fidelidad. Entonces, allí nos dice de que gracias a Cristo es que nosotros podemos seguir esta profesión, es que nosotros podemos ser fieles, es que podemos vencer a Satanás, es que podemos perseverar, luchar e ir al cielo solamente gracias a Jesucristo, quien es sumo sacerdote, quien es el Hijo de Dios, quien es Dios, quien es intercesor, intermediario. Dice el versículo 15 de Hebreos 4, versículo 15, ahora nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire la interesante allí. Del Antiguo Testamento, o cuando nos escribe este libro, el hermano, allí que no sabemos su nombre, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, lo utilizó para escribirle a nuestros hermanos judío-cristianos o a los hebreos, les está recordando de que el sumo sacerdote antes, o que fue escogido según el orden de la tribu de Leví, a través de los hijos de Aarón y sus hijos, tras de esa descendencia, dice que ese sumo sacerdote fue con pecado. Ese sumo sacerdote solamente entraba y hacía lo que según la ley debía hacer. Y por eso este libro de los Hebreos, cuando uno lo va a estudiar, tiene que mirarlo mucho con el Antiguo Testamento, tiene que mirarlo mucho con la ley del Pentateuco, con la ley mosaica. Hay que mirar mucho este libro, porque lo que nos está hablando acá es de esas costumbres o esos rituales que hacían los hebreos o nuestros hermanos judío-cristianos, ya que son cristianos, no son hebreos, ya no son judíos, sino que son cristianos. Y el escritor acá de los hebreos, el Espíritu Santo, utiliza a este hermano para que les recuerde a ellos de que ya no son judíos, de que ya no están en la ley mosaica,
de que ya no son israelitas, sino que ya son cristianos y cristianas. Y el punto es de que ya hay uno que es un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero que es uno sin pecado. Dice que según fue a la misma semejanza de ellos, o sea, que fue con los mismos características que se escogían en el Antiguo Testamento. Fue de la tribu de Judá, hablando de que fue escogido según el orden de Melquisedec. Pero dice un sumo sacerdote según la misma semejanza de ellos en la parte corporal, pero sin pecado, que es el punto allí. Dice el versículo 16, un texto bien interesante, dice: acerquémonos, o sea, por Jesucristo, porque ya es intermediario, porque gracias a él es que el sumo sacerdote se ha compadecido, como sumo sacerdote se compadeció, vino acá a la tierra, fue sacrificado, fue crucificado, es exaltado, es glorificado, ya después de que mandó el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, los apóstoles predican, los apóstoles hablan del Evangelio, gracias al Evangelio glorificamos a Cristo, glorificamos a Dios, el Espíritu Santo, pero ahora ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos hacer eso. Recuerde que la palabra gracia es un don inmerecido. La palabra gracia es algo que nosotros no teníamos, es un don eterno, es un don que solamente viene de Dios, es un don que solamente fue dado a través de Cristo. Ningún hombre merecía la gracia, ningún hombre merece la gracia, pero gracias a Cristo ahora tenemos ese don. El escritor también, el apóstol Pablo, lo recuerda en el libro de los Efesios. Vamos a leer ese texto también para que tengamos en cuenta estos textos. En Efesios capítulo, vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 4, vamos a leerlo en adelante. Efesios 2, versículo 4 dice, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, mire, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está el punto, dice que por esa gracia. Entonces dice la Biblia, dice acá, el escritor de los Hebreos dice, acerquémonos, dice, ahora ya nos podemos acercar, es una palabra que utiliza acá, de acerquémonos, y muchas veces en este libro utiliza esta palabra de acerquémonos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y ahora lo podemos hacer, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora podemos acercarnos para hallar gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro es para el día de la redención, es para la salvación, es para nuestra salvación, su salvación y mi salvación. Para que cada persona, cada amigo y amiga que no es cristiana, y ahora a través de Cristo pueda acercarse al oportuno socorro, que es la salvación de su alma, que es para que sea cristiano y cristiana, que es para que podamos ir al cielo. Gracias a Cristo, gracias a que es intermediario, gracias a que es sumo sacerdote. Vamos a mirar otro texto más. Es por esa intercesión que podemos acercarnos a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Hebreos 10, 22 también. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice acerca de que a través de la fe, versículo 22, Hebreos 10, 22 dice, vamos a ir allí, Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, nuevamente la palabra de acerquémonos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Interesante allí, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea que nos está hablando que a través de la fe es que la persona puede acercarse a Dios. Y según lo que nos dice el capítulo 11 nos habla mucho acerca de la fe, pero me gusta mucho el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe es el obrar, la fe viene a través del escuchar la voluntad de Dios, según lo que nos dice el apóstol Pablo capítulo 10 versículo 17. Romanos 10, 17.
Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice eso el apóstol Pablo. Entonces acá se nos habla y dice de que ya es un sumo sacerdote, dice ya ahora por su sangre y por su carne, dice el versículo 18, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está el punto. Podemos acercarnos ya. Cristo ha roto ese velo que estaba entre nosotros y Dios, ese velo del pecado, ese velo de esa ley mosaica, ese velo del cual nadie podía aplicar esa ley mosaica para ser salvo. Pero Cristo rompió ese velo, y recuerde que cuando Él está en la cruz, hay terremoto, en el templo es roto ese velo a la mitad, y es que ya cualquier persona puede traspasar ese velo, puede traspasar ahora de lo que es Cristo para obedecer y así poder ir al cielo. Además de sumo sacerdote, también es el abogado defensor de los creyentes. A estos, a pesar de cualquier pecado que cometan, Él los guía a confesarlo para que, apropiándose del perdón que Dios está dispuesto a darles, continúen conociéndolo y obedeciéndolo. El punto allí, quiero mirar a varios versículos acá porque estos versículos de Primera de Juan son mal interpretados, y el punto es que el escritor, el apóstol Juan, está escribiendo allí esta carta y les está hablando allí a estos hermanos en Asia Menor, les está hablando acerca de varias cosas importantes allí, hablándoles de algo que ellos están cometiendo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 6. Vamos a mirar eso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con estos versículos quiero decir algo. El apóstol Juan escribe allí a la iglesia donde está entrando la raíz del gnosticismo, una raíz bien interesante que les está diciendo a ellos de que ellos pueden pecar, pero que el Espíritu no se va a condenar. El Espíritu allí entonces no va a tener culpa, o que en la carne no puede morar el Espíritu de Dios, como también lo decía allí el apóstol Juan en el capítulo 1, donde hablan acerca de que estas personas hablan de que Jesucristo no era Dios. Pero entonces acá el punto es de que ellos, el apóstol Juan les está diciendo a ellos de que ellos están haciendo algo muy malo. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces el punto era de que ellos estaban diciendo de que en el Espíritu no había pecado, o que en la carne ellos podían hacer lo que quisiesen, lo que quisieran, como decíamos en otra parte, otro día, de que hay personas que dicen de que porque Cristo ha muerto en la cruz, entonces que pueden cometer cualquier tipo de pecado y que pueden ir al cielo también. Pero el punto es que el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, el punto es de que la Biblia dice, porque somos pecadores, porque no hay justo ni aun uno. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 3:23, cuando dice de que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, porque todos estamos en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice allí. Entonces el punto es acá de que si dicen de que no tienen pecado, el punto es de que deben seguir perfeccionándose, que deben seguir luchando. Están hablando acerca de que cuando dicen que no tienen pecado, entonces se está hablando o se les está recordando el punto de Cristo, de que si ellos decían que no tenían pecado, entonces no le están dándole validez a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no le están dando validez a eso que Jesucristo hizo, y que ellos mismos se están engañando, dicen, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál era la verdad? La verdad era el Evangelio era de que Jesucristo vino acá, murió, fue sepultado y resucitó. Esa era la verdad que ellos tenían que tener en cuenta, no la verdad que les estaba diciendo la raíz gnóstica, no la verdad que les está diciendo la ley mosaica, de que en Moisés ellos iban a ser salvos, que en Moisés, que era la ley que no podían practicar, ellos podían ser condenados, y que por eso a través de Cristo, que
que murió, fue sepultado y resucitó, entonces se habla de esa verdad que se predica en todo el mundo, esa verdad que siempre invito a que prediquemos, que es el evangelio, que es la muerte, la sepultura y resurrección. Entonces, en esa verdad ellos tenían que tener en cuenta de que por eso murió Jesucristo, no solamente por ellos, sino por nosotros, y que si ellos decían, no admitían o no hablaban de esa verdad que era Jesucristo, entonces ellos están engañándose y también están en el pecado de la ley mosaica. Ahí está el punto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto acá es, hermanos y hermanas, es que muchas veces estos versículos se toman de una manera muy folclórica. Folclórica es que se toma o para estar pecando. Y yo escucho hermanos que dicen, bueno hermano, caí esta semana en el licor. Ok, cayó en el licor, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. Pero entonces uno escucha que nuevamente volvió a caer. Entonces el punto es que se utilizan como esto, como diciéndole de que este es como el salvavidas, como diciendo que estos versículos son como de salvavidas con el versículo 1 del capítulo 2. Es que este es como mi salvavidas. Y mucha gente utiliza, estos versículos para decir, la misma Iglesia Católica dice que estos versículos les ayuda a ellos o predican estos versículos cuando una persona está allí falleciendo, cuando una persona está muriendo y cuando van y le llevan los santos óleos, creo que se llama así, santos óleos, o que van y les rezan allí cuando está en el hospital o cuando está en cama o cuando llevan a la persona hasta allí, hasta la iglesia, y entonces ya le leen estos versículos y dice, si usted dice que pide perdón, entonces ya el Señor le va a perdonar todos sus pecados. Pero estamos hablando del versículo donde dice, la verdad no está en nosotros. O sea, es la verdad que se tiene que predicar, la verdad que toda persona necesita conocer de que están pecados, en delitos y pecados, y que necesita arrepentirse, que necesita confesar el nombre de Jesucristo y necesita ser salvado de sus pecados, porque si no va a ir al infierno. Y por eso dice, se engaña a él mismo, se engaña a la persona cuando dice que es que Dios le va a perdonar, o que Dios es amor, cuando no se arrepiente y cuando no practica la voluntad de Dios, que es el evangelio. Ahí está el punto. Entonces necesitamos esa verdad. El apóstol Juan escribe a estos hermanos quienes están creyendo esto de estos gnósticos, quienes están creyendo de algunos hermanos allí que les están diciendo de que ellos mismos ahora no están en pecado, que no necesitan pedir perdón por los pecados, que lo que están haciendo es algo que es justo, que es algo limpio. Pero dice allí, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El punto es de la verdad, el punto es de lo que eran antes, el punto es de lo que es el hombre. El cristiano y la cristiana, hermano y hermana, hay que decir de que la Biblia nos dice de que debemos ser santos. El apóstol Pedro dice que debemos ser santos. Debemos crecer y debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, la mente de Dios. Tenemos la sabiduría, tenemos la armadura de parte de Dios, tenemos las herramientas. Entonces, no podemos decir, porque hay muchos hermanos que dicen, hermanos, es que debemos orar porque somos pecadores. Yo escucho esa expresión acá en Colombia, no sé en sus países de residencia o en las congregaciones, pero dicen, es que hermanos, somos pecadores y debemos orar porque somos pecadores. Lo cierto es que como seres humanos podemos caer en algún error, pero no somos pecadores, somos cristianos. La Biblia nos llama santos, nos llama reyes y sacerdotes, santificados. Y yo he escuchado mucho esa frase acá en Colombia y por eso quiero decirle a usted, hermano y hermana, si usted hace esa práctica, si usted dice esto, no hay que decirlo porque la Biblia no nos llama pecadores, la Biblia nos llama santos cristianos. Jesucristo nos llama santos cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo, nos dice la Biblia, de que Dios no tiene comunión con el pecado, que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si somos pecadores, cuando estamos orando, Dios no nos está escuchando. Yo he escuchado mucho en unas oraciones a algunos hermanos acá en Colombia que les he dicho acerca de esto, de que no hay que hacerlo así. Cuando estamos orando, oramos, Dios, perdónanos porque somos pecadores. Lo cierto es que uno pide perdón al Señor por algo que uno hizo, pero no hay que orar porque somos pecadores, porque si somos pecadores, entonces la sangre de Cristo no nos ha limpiado, la sangre de Cristo no nos ha perfeccionado, entonces no hemos sido cristianos, no hemos nacido de nuevo, el bautismo no nos ha servido. Y el punto es que estos hermanos allí estaban haciendo estas cosas. El punto es que también hoy en la iglesia, al menos acá en Colombia, he escuchado mucho esa frase, pero el punto es eso. Dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado,
El punto es que ellos están diciendo que no están pecando. La raíz gnóstica, las enseñanzas que están haciendo allí, ellos decían de que esto era algo muy bueno. Y por eso el apóstol Juan escribe no solamente el Evangelio de Juan, sino estas 3 cartas para decirle a los hermanos, explicándole 2 temas muy interesantes, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo vino a morir, fue sepultado y resucitó para gloria de Dios y para darnos salvación, y que también la otra parte es que Dios es amor y que permite de que aún el Evangelio esté y que permite que aún estemos en la iglesia. Es por eso. Esas 2 cosas bien interesantes fue lo que escribió el apóstol Juan en las cartas. Por eso son unas cartas universales, que es para todo el mundo. Entonces dice allí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está el punto. Vamos a seguir leyendo el capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos del 1 hasta el versículo 6, corridamente porque ya se me está terminando el tiempo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire el punto ahí. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. El punto es el propósito de la palabra, del Evangelio. Pero dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El punto es no volvernos en practicantes del pecado, porque el apóstol Juan también ahí en esta misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora bien, ¿cuál es el pecado de muerte? Según lo que yo he investigado, según lo que yo he visto por estudios de otros hermanos, según lo que yo veo en la palabra de Dios, ese pecado de muerte es la práctica del pecado. Porque dice la palabra de Dios que aquella persona que no se arrepiente, dice que mueren, dice la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte segunda. Y según lo que nos da justificación, salvación, es que Jesucristo, es la muerte, sepultura de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. Pero es cuando obedecemos el Evangelio, es cuando bajamos a las aguas del bautismo para ser perdonados de pecados. Cuando salimos como nuevas criaturas, cuando salimos con el don del Espíritu Santo y las promesas de Cristo, y cuando caminamos en Cristo en fidelidad hasta nuestra muerte. Ahí va el punto. Pero entonces dice el apóstol Juan acá: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cuál será el pecado? ¿Será el pecado que habla en el capítulo 5? ¿Pecado de muerte? Yo no creo que sea esto. Según los versículos anteriores también veo, no es este pecado, porque esa es la práctica del pecado. Usted dice que es un pecado de muerte por el cual no se debe pedir. Y según el apóstol Juan, que tenemos esa fe, escribió guiado por el Espíritu Santo. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Mire, ahí se está hablando del momento que ellos son bautizados, en el momento que Cristo murió en la cruz. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, ahí está el punto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahí está la fidelidad, guardar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad del Evangelio. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está el punto. El punto es de seguir esas pisadas de Cristo. El punto es de seguir esa perfección para llegar el día de que no cometamos el pecado. Aunque como seres humanos en esta carne están los deseos, las concupiscencias, y muchas veces uno comete falencias, pero hay que entender esto, de que uno puede caer en el pecado. Lo que no tiene que hacer es volverse uno es practicante del pecado, porque es donde está el apóstol Juan explicando esto, de que como cristianos podemos caer en el pecado, pero lo que no podemos ser es practicantes de pecado, porque entonces dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, de que no se ore por este hermano, porque es un pecado de muerte. Vamos a quedar por ahí, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor de Salvación, gracias por estar ahí escuchando, edificándonos con la palabra de Dios. Vamos a finalizar con este tema el próximo lunes, si Dios nos permite, poder terminar con este tema ya, para seguir con otros temas de Cristo, otros eventos de Cristo, porque quiero seguir predicando de los eventos, de los temas de Cristo, para que sigamos creciendo, aprendiendo y sobre todo para que conozcamos a Dios a través de Cristo, conozcamos al Padre a través de Cristo y podamos perfeccionarnos, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y poder ser fieles hasta la muerte. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Saludos de parte de este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, hasta donde usted esté.
Un saludo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Gracias hermanos, hermanas, gracias amigos y amigas por poder ingresar allí, por estar allí, edificándonos con la palabra de Dios. Recuerde que siempre predicamos la palabra de Dios, no otra cosa diferente, no otro libro. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, colóquelo en el blog o colóquelo en mi Facebook. Más bien miro mi Facebook, el blog, pues no puedo ingresar por el celular. Pero si usted quiere escribirme a través del Facebook, escríbame a través del Facebook su comentario, su pregunta, su duda, para que nos edifiquemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, oremos mucho por nuestros hermanos acá en Colombia, en el mundo entero, por nuestras necesidades. Oremos mucho por este siervo, para que el Señor me siga utilizando para lo mejor, siga utilizando como un buen instrumento, para que nos ayudemos los unos a los otros. Vamos a orar, vamos a terminar. Quiero orar, quiero terminar con un himno y también, antes de terminar, hermanos, quiero invitarles para el día de mañana, día jueves, a las 2 de la tarde, hora colombiana. Vamos a estar con el tema de evangelismo personal, para que sigamos adelante, conociendo la forma de cómo llegar a nuestros amigos, amigas, a los que no son cristianos, pero a los que están en una secta, a los que están siendo guiados por Satanás, por el mal, por el error, cómo llegar a través del evangelio a nuestros amigos y amigas. Bendiciones, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por su palabra porque nos edifica, gracias por su Hijo Cristo, quien es sumo sacerdote, nuestro intermediario, intercesor, quien está a la diestra suya, allí intercediendo, mirando por nosotros, ayudándonos a perseverar, a luchar, porque Él nos ayuda a ser más que vencedores, nos ayuda a vencer este mundo, nos ayuda a practicar su voluntad en nuestras vidas, nos ayuda a perfeccionarnos, nos ayuda a ser fieles, nos ayuda a seguir en fidelidad, nos ayuda a predicar el evangelio, nos ayuda a llegar a nuestros amigos y amigas, nos abre las puertas para ir a predicar el evangelio, nos ayuda a llegar a los lugares donde quiere llevarnos, sea en Colombia, en cualquier parte del mundo, nos ayuda y nos moldea, nos da sabiduría para saber ser prudentes, para saber hablar lo que es propio, para tener mucho tacto para llegar a las personas, para también decirle a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuando hay algo malo, cómo decirlo para que ellos también entiendan de que el pecado es destructivo, el pecado solamente da la muerte, segunda, el pecado lleva al infierno, y que también, así como su Hijo Cristo lo hizo, también nos enseña a hacerlo a nuestros amigos y a las personas. Ayúdenos para que podamos ser como Cristo, ayúdenos para que podamos seguir esas pisadas, ayúdenos para que podamos seguir hasta la plenitud, el crecimiento de la plenitud de su Hijo Cristo, para que podamos seguir esas pisadas, para poder seguir adelante perfeccionándonos. Gracias por mis hermanos y hermanas, gracias por los amigos y amigas. Bendíganos, fortalezcanos y ayúdenos para ser fieles en esta semana. Bendiga nuestras peticiones, haga su santa voluntad con nuestras peticiones. También Dios bendiga nuestras necesidades. Tenemos necesidades en el espíritu para ser fortalecidos. Necesitamos también en la parte material para que bendiga a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos que necesitan de un trabajo, a nuestras hermanas que necesitan de trabajo, necesitan de fortaleza, que necesitan de un hermano que les lleve estudios, por ejemplo nuestras hermanas enfermas o enfermos que están en casa, que no pueden ir los domingos al culto, para que nos ayude a llevarles estudios, a fortalecerles, a llamarles, llevarles un consejo, a ser muy prudentes, a ser muy sabios con ellos, para con las personas que están en las cárceles, en los hospitales, a los que son huérfanos, a las que son viudas, para saber aconsejar, para saber guiar, para que a través de su palabra, así como su Hijo Cristo lo hizo, pueda llegar a todas las partes que nos quiera llevar. Bendíganos, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por la emisora radial, gracias por nuestros hermanos que la administran. En el nombre de su Hijo Cristo oramos, ya muchas gracias, amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, muchas gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tema de Cristología. Un himno y quedamos despedidos. Bendiciones, feliz tarde, un abrazo de este siervo hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Bendiciones. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí.
Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios a encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios hablan de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará.